Este domingo, 1 de diciembre, damos comienzo al Adviento y a un nuevo año litúrgico. Iniciamos el camino que nos llevará a la fiesta de la Natividad o nacimiento de Jesús, a quien confesamos como nuestro Salvador. En la andadura de este nuevo año seremos guiados y acompañados por el evangelista Lucas. ¿Cuáles son las características y aportaciones más originales del tercer evangelio? Podríamos decir que su espina dorsal son los 10 capítulos en los que Jesús aparece como un profeta peregrino que libre y decididamente camina hacia Jerusalén a culminar su vida y su misión. Una marcha profética y pascual. Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos. La vida cristiana es considerada por Lucas como camino. Así se llamó primeramente a los creyentes cristianos, los seguidores del camino. Por el camino Jesús tiene ocasión de instruirles y modelarles. Es el Evangelio del Espíritu que, como fuerza de lo alto, guía e impulsa a Jesús en su misión y suscita la alegría, el sentimiento presente desde la concepción de Jesús hasta su resurrección. Asimismo, es el Evangelio de la compasión y el perdón. En su corazón, en el capítulo 15, encontramos las significativas parábolas de la misericordia, la de la oveja y la moneda perdidas y la del hijo pródigo o padre bueno. Honela esango digu Lukasek igande honetan, izan bihotz eta jaso burua, hurbiltzen ari baita zuen askapena. Zabiltzate bada kontuz, ez bedi moteldu zuen bihotza. Egon erne eta egin otoitz une oro, zutik egon alzaitezten gizonaren semearen aurrean. Erne bati bat gure inguruko hainbat senidek bizi duen premia eta behar egoeraz jabetzeko. Eskertzekoa da gure arteko hainbat eliztar eta gipuzkoarrek Valentzia eta Albazeteko uholdeak direla eta agertutako jarrera solidarioa. 250.000 euro bildu eta bidali ditugu Gipuzkoako Karitasetik kaltetuei laguntzeko. Tentagarria gertatu arren geure mundu propioan babestea eta geure ongizate txikiaz gozatzea nahiago izan dute kaltetuen oihua eta sufrimena aintzakotzat hartzea eta beren aldeko solidaritate keinu bat egitea. Horrelakoak dira, gizonaren semearen aurrean zutik eta duintasunez agertzeko gai direnak.